Al pasar junto al jardinero, el empresario se quedó paralizado al ver su medallón, el mismo que su hija llevaba cuando desapareció hace muchos años. Alejandro, un joven trabajador y dedicado, vivía con la sombra de un pasado desconocido. Había crecido en un orfanato y a los 18 años salió para enfrentarse al mundo. El único indicio de su pasado era un colgante en forma de luna que siempre llevaba consigo. Alejandro comenzó a trabajar como jardinero en la villa de Ignacio Pérez, un rico y respetado empresario. Decidido a encontrar su lugar en el mundo, Alejandro dejó el orfanato con nada más que el colgante y la esperanza de un futuro mejor. Superó diversas dificultades hasta que encontró trabajo como jardinero en la villa de Ignacio Pérez. Su primer día era una mezcla de nerviosismo y entusiasmo, mientras caminaba por los vastos jardines de la propiedad. A su llegada, Alejandro fue recibido por Felipe Sánchez, el mayordomo de la villa. Felipe, un hombre severo y autoritario, lo observó con desconfianza. «Espero que sepas lo que estás haciendo», dijo Felipe con un tono frío. «Los jardines de esta villa requieren dedicación y perfección». Alejandro, decidido a demostrar su valía, asintió con confianza y comenzó a trabajar de inmediato, admirando la belleza de las flores y los arbustos que componían los exuberantes jardines. Día tras día, se dedicaba con esmero a cada planta, buscando siempre la perfección. A pesar de sus esfuerzos, Alejandro enfrentaba constantemente las críticas de Felipe, quien parecía encontrar siempre algo malo en su trabajo, desde la poda de las plantas hasta la forma en que regaba las flores. Felipe siempre estaba listo para quejarse, pero Alejandro mantenía la calma y se concentraba en sus tareas, decidido a dar lo mejor de sí. Una mañana, mientras trabajaba en un parterre de rosas, Alejandro notó la llegada de un coche de lujo a la entrada de la villa. Ignacio Pérez había regresado de uno de sus frecuentes viajes de negocios. Era la primera vez que Alejandro veía al dueño de cerca. Ignacio era un hombre de presencia imponente, pero con una mirada amable y atenta. Alejandro continuó su trabajo, ajeno a la curiosidad de Ignacio. Su objetivo era simple: hacer su trabajo de la mejor manera posible y quizás, un día, descubrir más sobre su pasado. Trabajar en la villa de Ignacio Pérez era más que un simple trabajo. Era una oportunidad para comenzar a desvelar los misterios de sus orígenes. El día terminó con Alejandro cansado, pero satisfecho por los progresos realizados en el jardín. Mientras guardaba las herramientas, reflexionaba sobre la nueva etapa de su vida. Trabajar en la villa de Ignacio Pérez parecía ser un nuevo comienzo, una oportunidad para construir un futuro, mientras intentaba descubrir su pasado. Así, Alejandro regresó a casa con una renovada esperanza y la determinación de continuar su trabajo con dedicación, sin saber que el encuentro casual con Ignacio y el colgante en su cuello estaban a punto de cambiar su vida para siempre. En la villa de Ignacio Pérez, Alejandro se familiarizó rápidamente con su rutina de jardinero. Sin embargo, su trabajo no estaba exento de dificultades, principalmente debido a Felipe Sánchez, el severo y autoritario mayordomo de la casa. Desde el principio, Felipe trataba a Alejandro con desprecio,
haciendo comentarios críticos e innecesarios sobre su trabajo. Debes hacer un mejor trabajo. Alejandro, estos arbustos son una vergüenza, decía a menudo Felipe, sin nunca ofrecer ningún consejo útil. Alejandro mantenía la calma, concentrándose en sus tareas y tratando de no dejarse abatir por las críticas constantes. Creía que su trabajo hablaría por sí mismo y esperaba ganarse el respeto de Felipe con el tiempo. Sin embargo, la tensión entre ellos no hacía más que crecer. Una tarde, una fuerte tormenta azotó la región. La lluvia torrencial y los fuertes vientos causaron daños en el jardín de la villa, esparciendo hojas y ramas por todas partes. Alejandro, decidido a mantener el jardín en orden, trabajó incansablemente bajo la tormenta, tratando de minimizar los daños. Felipe, observando desde la ventana de la villa, no perdió la oportunidad de criticar. Salió al jardín, protegido por un gran paraguas, y comenzó a reprender a Alejandro frente a los demás empleados. «No puedes ni siquiera mantener un jardín en orden durante una tormenta. Esto es inaceptable», gritó Felipe. Su voz sobrepasaba el sonido de la lluvia. «Deberías saber que el jardín de la villa de Ignacio Pérez exige perfección en todo momento». Los otros empleados, que también estaban tratando de enfrentar la tormenta, se detuvieron a observar la escena embarazosa. Alejandro, empapado y exhausto, intentó justificarse. «Estoy haciendo lo mejor que puedo, señor Sánchez. La tormenta fue inesperada, pero estoy trabajando duro para limpiar todo». Sin embargo, Felipe no quería escuchar y continuó humillando a Alejandro, criticando cada mínimo detalle. Fue en ese momento que Ignacio Pérez, regresando inesperadamente de un viaje de negocios, llegó a la villa. Al salir de su auto, notó la confusión en el jardín y se acercó para ver qué estaba sucediendo. «Felipe, ¿qué está pasando aquí?», intervino Ignacio con firmeza, interrumpiendo la diatriba de Felipe. Felipe, sorprendido, trató de justificarse. «Señor Pérez, solo me estaba asegurando de que el jardín estuviera en perfectas condiciones, pero este jardinero está fallando en sus tareas». Ignacio miró a Alejandro, que claramente estaba haciendo todo lo posible a pesar de las adversidades. Luego se volvió hacia Felipe con una mirada de desaprobación. «No tolero este tipo de comportamiento. Felipe, todos aquí trabajan duro, especialmente en condiciones difíciles como esta. Alejandro está haciendo un trabajo excelente y no merece ser tratado de esta manera». Los demás empleados observaban en silencio, impresionados por la actitud de Ignacio. Felipe, visiblemente incómodo, murmuró una excusa y se alejó. Alejandro, aliviado y agradecido, agradeció a Ignacio. «Gracias, señor Pérez. Le estoy muy agradecido por haberme defendido». Ignacio sonrió levemente y puso una mano en el hombro de Alejandro. «Continúa con el buen trabajo, Alejandro. Todos estamos bajo presión, pero el respeto mutuo es esencial». Desde ese día, Alejandro sintió una nueva oleada de motivación. Sabía que tendría que enfrentar más desafíos, especialmente con Felipe, pero también sabía que contaba con el apoyo de Ignacio. Esto le dio la fuerza necesaria para continuar su trabajo con dedicación, decidido a demostrar su valía y, quizás, a descubrir más sobre su pasado a lo largo del camino.
Después de la intervención de Ignacio, la situación en la villa parecía haberse calmado. Alejandro continuaba trabajando en el jardín, sintiéndose más apreciado y motivado. Sin embargo, la escena del conflicto dejó una profunda impresión en Ignacio. No podía ignorar la sensación de familiaridad que sentía al mirar el colgante en forma de luna en el cuello de Alejandro. A la mañana siguiente, mientras Alejandro podaba las rosas, Ignacio se acercó a él, decidido a aclarar sus dudas. Observando al joven jardinero trabajar con dedicación, decidió iniciar una conversación. «Alejandro, ¿puedo hablarte un momento?», preguntó Ignacio con tono amable. Alejandro dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia Ignacio, limpiándose las manos en los pantalones. «Claro, señor González, ¿en qué puedo ayudarle?». Pérez señaló el colgante en forma de luna que Alejandro siempre llevaba consigo. «Ese colgante es muy bonito y especial. ¿Dónde lo has conseguido?». Alejandro miró el colgante, sorprendido por la pregunta. «Siempre lo he tenido, señor. Los cuidadores del orfanato en el que crecí dijeron que me encontraron con este colgante cuando era niño. En un parque. Nunca he sabido su origen». Ignacio sintió una fuerte conexión emocional al escuchar la historia de Alejandro. No podía deshacerse de la sensación de que ese colgante tenía un significado especial. Sus recuerdos del pasado comenzaron a aflorar, sacando a la superficie sentimientos que habían estado enterrados durante mucho tiempo. «¿Dijiste que te encontraron en un parque?», preguntó Ignacio, tratando de mantener la calma. «Sí», respondió Alejandro. «Me encontraron solo, sin ninguna información sobre mis padres. Este colgante era el único que tenía». Ignacio permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Se recordó de un episodio trágico de su vida, cuando su hijo desapareció. El colgante en forma de luna era un regalo especial que le había hecho al niño. «Alejandro, hay algo sobre ese colgante que debo investigar. ¿Puedo verlo más de cerca?», preguntó Ignacio, tratando de ocultar la creciente emoción en su voz. Alejandro, curioso pero respetuoso, se quitó el colgante y se lo entregó a Ignacio. Mientras lo examinaba, una marea de recuerdos lo abrumó. Sabía que el colgante tenía una importancia especial y que debía descubrir más sobre Alejandro y su conexión con el pasado. «Alejandro», dijo Ignacio, devolviéndole el colgante, «te pido que tengas paciencia. Hay algo muy importante que debo verificar. Te prometo que pronto tendré respuestas para ti». Alejandro asintió, aunque aún confundido sobre lo que estaba sucediendo, confiando en el hombre que había demostrado amabilidad y comprensión. Sentía que algo significativo estaba a punto de ser revelado, algo que podría cambiar para siempre el rumbo de su vida. Ignacio, con el corazón pesado pero decidido, se alejó de la escena, sabiendo que el viaje para descubrir el misterio del pasado de Alejandro apenas había comenzado. Tornó a su oficina en la villa. Se sentó en su gran escritorio de caoba, sumido en pensamientos y recuerdos. Cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos del pasado afloraran con una fuerza sorprendente. Las imágenes de su pasado, que había intentado enterrar durante años, salieron a la superficie con una potencia abrumadora. Era un cálido día soleado de hace muchos años.
Ignacio estaba regresando a casa con su hijo, Antonio, de apenas 3 años. Después de un feliz día pasado en el parque, Antonio estaba sentado en el asiento trasero del coche, jugando con su colgante en forma de luna, un regalo especial que Ignacio le había hecho para simbolizar su vínculo indisoluble mientras conducía por las tranquilas calles de la periferia. Ignacio sintió una repentina sensación de incomodidad, como si algo terrible estuviera al acecho. De repente, 3 hombres encapuchados aparecieron de la nada, bloqueando el camino con un vehículo. Antes de que Ignacio pudiera reaccionar, los hombres rodearon el coche, empuñando armas. El pánico lo abrumó, pero intentó desesperadamente mantener la calma para proteger a su hijo. «Llévense lo que quieran, pero dejen en paz a mi hijo», imploró Ignacio con la voz temblorosa, tratando de apaciguar a los criminales. Pero los ladrones no mostraron ninguna piedad. Lo arrastraron a Ignacio fuera del coche con brutalidad, golpeándolo hasta dejarlo inconsciente al borde de la carretera. El último sonido que escuchó antes de desmayarse fue el rugido del motor de su coche alejándose, llevándose consigo a su hijo. Cuando Ignacio recobró el conocimiento, se encontraba en el hospital, herido y confundido. Al darse cuenta de que Antonio no estaba con él, el pánico lo abrumó. Trató de levantarse de la cama, pero sus heridas eran demasiado graves. Los enfermeros y los médicos intentaron calmarlo, pero Ignacio sabía que algo terrible había sucedido. En los días siguientes, Ignacio y su esposa, Laura, fueron abrumados por la angustia y la desesperación. La policía fue inmediatamente involucrada y Ignacio no perdió tiempo. Contrató investigadores privados, hizo llamados públicos y apareció en los medios para buscar a su hijo desaparecido. Laura, devastada por el dolor, comenzó a perder peso y su frágil salud empeoró. A pesar de todos los recursos movilizados, las pistas se agotaron pronto. Después de días interminables de investigaciones, la policía logró encontrar una pista. Antonio había sido abandonado en un parque, sin ningún documento ni signo de reconocimiento, excepto el colgante que llevaba al cuello. Fue llevado a un orfanato, donde fue registrado con el nombre de Alejandro, sin que nadie supiera nada de su verdadera identidad. Mientras tanto, Ignacio y Laura continuaron su desesperada búsqueda, visitando orfanatos y buscando por todas partes, pero nunca encontraron a su hijo. El dolor de la pérdida y el sentido de culpa afligían a Ignacio día tras día. Se lanzó al trabajo como una distracción, tratando de suprimir el tormento interior. Sin embargo, a pesar de los años que pasaban, Ignacio nunca había perdido la esperanza de reencontrar a su hijo algún día. Ahora, años después, con el colgante de Alejandro aún vívidamente grabado en su mente, Ignacio sabía que aquel joven jardinero debía ser su hijo. Sentía en lo profundo de su corazón que había un vínculo indisoluble entre ellos y decidió que haría todo lo posible por descubrir la verdad. Con lágrimas en los ojos, hizo una promesa silenciosa a sí mismo. «Encontraré la verdad, Alejandro. Te prometo que descubriré qué ha pasado y te llevaré de regreso a casa». Determinado a resolver el misterio, Ignacio comenzó a planificar una serie de investigaciones más profundas sobre el pasado de Alejandro. Su primer movimiento fue volver a contratar a un detective privado, el mismo que había trabajado en el caso años atrás. Juntos, comenzaron
a revisar viejos documentos, informes de la policía y cualquier información disponible que pudiera vincular a Alejandro con el niño desaparecido hace tanto tiempo. Cada pista, por pequeña que fuera, era examinada con extrema atención. Mientras tanto, Alejandro continuaba trabajando diligentemente en los jardines de la villa, inconsciente de las investigaciones que Ignacio estaba llevando a cabo. Cada día se dedicaba con pasión a sus tareas, tratando de mantener el jardín impecable y cuidado en cada detalle. Sentía que, a pesar de las dificultades iniciales, su trabajo comenzaba a dar frutos, y la estima de Ignacio hacia él lo motivaba aún más. Un día, durante una visita al orfanato donde Alejandro había crecido, Ignacio habló con una de las viejas cuidadoras, una mujer anciana llamada Doña Teresa. Ella recordaba claramente el día en que Alejandro fue llevado allí. «Lo recuerdo como si fuera ayer», dijo Doña Teresa mientras servía té. «Era tan pequeño y asustado. Lo encontraron en un parque con ese colgante en forma de luna. No tenía documentos y nadie ha venido nunca a buscarlo». Ignacio escuchó con atención, tratando de contener las emociones. No había realmente ninguna otra pista, ninguna pista sobre quién podrían ser sus padres. Preguntó con voz temblorosa. Desafortunadamente, Doña Teresa sacudió la cabeza con tristeza. «No, lamentablemente no. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para cuidarlo, pero nunca logramos descubrir nada sobre su pasado. El colgante era el único objeto que tenía consigo». A pesar de la decepción inicial, Ignacio no se rindió. Él y el detective privado continuaron indagando más a fondo, buscando conexiones en los registros de la policía, en los archivos de niños desaparecidos y en cada rincón posible donde pudieran encontrar alguna pista. Ignacio estaba determinado a descubrir la verdad, incluso si eso significaba reabrir viejas heridas. Mientras tanto, la vida en la villa continuaba, y Alejandro comenzaba a notar que Ignacio parecía más pensativo y distante. Aunque su relación se había vuelto más fuerte, había algo extraño en el aire, como si Ignacio estuviera ocultando algo. Alejandro, sin embargo, decidió no hacer preguntas. Pensaba que Ignacio simplemente estaba preocupado por el trabajo o por otros asuntos personales, y continuó concentrándose en sus tareas. Un día, mientras Ignacio y el detective examinaban documentos antiguos, encontraron un informe de la policía que mencionaba un coche abandonado cerca del parque donde había sido encontrado Alejandro. El auto había sido registrado a nombre de Ignacio Pérez y el informe indicaba signos de lucha en las cercanías. Para Ignacio fue una revelación impactante. Era la prueba de que Alejandro podía ser su hijo. «Este es mi viejo vehículo», dijo Ignacio, incrédulo. «Estaba allí, cerca del parque. Alejandro debe ser mi hijo». Decidido a obtener una confirmación definitiva, Ignacio planeó una prueba de ADN. Sabía que solo a través de una prueba genética podría tener la certeza absoluta. Sin embargo, quería enfrentarse al joven con tacto, para no asustarlo ni alterarlo demasiado. En los días que siguieron, Ignacio pasó cada vez más tiempo con Alejandro, observándolo de cerca y tratando de construir un vínculo más estrecho con él. Los dos comenzaron a pasar tiempo juntos,
también fuera del trabajo. Ignacio siempre encontraba una razón para salir al jardín o para compartir momentos de reflexión con Alejandro, casi como un padre que intenta recuperar el tiempo perdido. Alejandro, por su parte, valoraba mucho la compañía de Ignacio, y un vínculo de confianza y afecto mutuo comenzó a formarse entre ellos. A pesar de ello, Alejandro no podía deshacerse de la sensación de que había algo no dicho. ¿Por qué Ignacio estaba de repente tan involucrado en su vida? ¿Cuál era el motivo detrás del creciente interés de Ignacio hacia él? Al final, Ignacio decidió que había llegado el momento de hablar con Alejandro. Sabía que no podía seguir posponiendo el asunto y que tenía que ser honesto con él. Un día, mientras estaban juntos en el jardín, Ignacio tomó valor y se dirigió a Alejandro. «Alejandro, hay algo muy importante de lo que debemos hablar», comenzó Ignacio, tratando de ocultar la emoción en su voz. Alejandro se detuvo, sorprendido por la seriedad en el tono de Ignacio. «Claro, señor Pérez, ¿de qué se trata?». Ignacio tomó una respiración profunda, sabiendo que lo que estaba a punto de decir podría conmocionar a Alejandro. «Desde que vi tu colgante, tuve la sospecha de que podría ser alguien muy especial para mí. He hecho algunas investigaciones y he descubierto cosas que podrían indicar que tú eres mi hijo, desaparecido hace muchos años». Alejandro se quedó sin palabras, incapaz de procesar de inmediato esa revelación. «Señor Pérez, yo no sé qué decir. Es una cosa muy grande para procesar. Siempre he querido saber más sobre mi pasado, pero no me esperaba nada de esto». Ignacio puso una mano en el hombro de Alejandro, tratando de transmitirle su afecto y su comprensión. «Lo sé, es mucho para asimilar, pero la única manera de saber con certeza es hacer una prueba de ADN. Si aceptas, podríamos finalmente descubrir la verdad». Alejandro, aún incrédulo, asintió lentamente. «Está bien, señor Pérez, si esto puede dar respuestas a ambos. Estoy de acuerdo, hagámoslo». En los días que siguieron, se realizó la prueba de ADN y la espera de los resultados pareció interminable para todos. Ignacio, Laura y Alejandro vivían una montaña rusa de emociones, cada uno enfrentando sus propias expectativas, miedos y esperanzas. Finalmente, llegó el día tan esperado. Ignacio tenía entre sus manos un sobre, consciente de que en su interior se encontraba la verdad que podría cambiar sus vidas para siempre. Con el corazón en la mano, miró a Laura y Alejandro, que esperaban ansiosos. Lentamente, abrió el sobre y leyó el contenido. Ignacio abrió el sobre, con el corazón latiendo desbocado, mientras recorría con la vista las líneas del documento. La sala estaba llena de tensión. Laura se cubría la boca, ansiosa, mientras Alejandro estaba allí de pie, visiblemente nervioso. La habitación estaba en silencio, interrumpido solo por el susurro del papel entre las manos de Ignacio. Entonces, Ignacio levantó la mirada. Las lágrimas comenzaban a llenarle los ojos. Con una voz temblorosa pero firme, dijo: «Alejandro, la prueba confirma lo que mi corazón ya sabía. Eres realmente nuestro hijo». Las palabras resonaron en la habitación, disolviendo el enorme peso que todos habían llevado durante días. Laura rompió en lágrimas de alegría y, sin dudarlo, abrazó a Alejandro, que todavía estaba en shock, tratando de procesar lo que acababa de revelarse. «Eres nuestro hijo, Alejandro».
repitió Ignacio, acercándose y abrazando al joven con un cálido y amoroso abrazo. Alejandro, con los ojos brillantes y la voz entrecortada por la emoción, respondió: «Jamás imaginé algo así, pero finalmente me siento en casa. Gracias, mamá, papá». La familia, finalmente reunida, se quedó allí un rato, disfrutando de ese momento de reconciliación. El dolor del pasado se estaba transformando en una nueva esperanza para el futuro. Para Alejandro, el descubrimiento de su verdadera identidad era solo el comienzo de una nueva vida. Ignacio y Laura, después de años de búsqueda y sufrimiento, finalmente podían volver a abrazar a su amado hijo. Con el paso de los días, Alejandro comenzó a conocer mejor a su nueva familia y a familiarizarse con su nueva realidad. Se trasladó a la villa de los Pérez, donde Ignacio y Laura lo recibieron con los brazos abiertos, tratando de hacerlo sentir lo más cómodo posible. Aunque todo era nuevo y abrumador, Alejandro sentía que, por primera vez en su vida, realmente pertenecía a un lugar. Ya no estaba solo, ya no era un huérfano, en busca de respuestas. Ahora tenía una familia que lo amaba y lo apoyaba. Ignacio también comenzó a introducir a Alejandro en la empresa familiar. Siendo su único hijo, era natural que Alejandro asumiera un papel de responsabilidad en la gestión de la empresa. «Quiero que seas parte integral de la empresa, Alejandro», le dijo Ignacio un día mientras caminaban juntos por las oficinas. «Sé que tienes el talento y la inteligencia para contribuir a nuestro éxito y quiero enseñarte todo lo que sé». Alejandro, aunque intimidado por el peso de las expectativas, aceptó con humildad y determinación. Sabía que sería un camino desafiante, pero estaba listo para demostrar que estaba a la altura de la tarea. Día tras día, acompañado por su padre, comenzó a aprender los mecanismos del mundo de los negocios. Ignacio lo guiaba con paciencia, compartiendo con él años de experiencia y conocimientos. Sin embargo, dentro de la empresa, no todos estaban entusiasmados con el nuevo papel de Alejandro. Felipe Sánchez, el mayordomo de la villa, que ya había manifestado su descontento por el trato especial que recibía Alejandro, observaba con creciente rencor los avances del joven dentro de la empresa. Felipe nunca había aceptado el hecho de que Ignacio hubiera defendido a Alejandro durante el incidente en el jardín, y ahora, al ver al chico elevado a una posición de prestigio, su desprecio se transformaba en una envidia venenosa. Felipe comenzó a planear en secreto, buscando una manera de desacreditar a Alejandro. Usaba su posición dentro de la villa para recopilar información personal sobre él, con la esperanza de encontrar algo que pudiera utilizar en su contra. Aprovechó sus conocimientos entre los empleados de la villa y comenzó a difundir sutiles rumores, esperando que las voces llegaran a los directivos de la empresa y sembraran dudas sobre las capacidades de Alejandro. Pero Alejandro no era ingenuo. Con el paso del tiempo, comenzó a notar que pequeños incidentes ocurrían cada vez más a menudo. Documentos que desaparecían o eran manipulados, reuniones que se trasladaban sin previo aviso. Aunque no tenía pruebas concretas, empezó a sospechar que alguien estaba tratando de sabotearlo. Decidió enfrentarse a Ignacio. «Papá», dijo Alejandro un día mientras estaban sentados en el jardín de la villa, «creo que hay alguien que está
tratando de sabotear mi trabajo en la empresa. He notado rarezas y no creo que sean simples coincidencias. Ignacio escuchó atentamente y asintió. Él también había notado algunas cosas inusuales. Tuve la misma sensación, respondió. No te preocupes, Alejandro. Haré que la verdad salga a la luz. Con la determinación que lo caracterizaba, Ignacio comenzó a investigar, monitoreando de cerca la actividad dentro de la empresa y hablando con los directivos más confiables. Durante una de estas investigaciones, Ignacio descubrió algo impactante. Felipe Sánchez estaba detrás de los intentos de sabotaje. Había manipulado documentos, creado confusión entre los empleados y orquestado pequeños incidentes para hacer parecer a Alejandro incompetente, furioso y decepcionado por la traición de su viejo mayordomo. Ignacio convocó inmediatamente a Felipe para una reunión privada. Felipe, dijo con voz firme pero llena de rabia contenida, he descubierto que fuiste tú quien sabotó el trabajo de mi hijo. Esta es una grave violación de nuestra confianza. Felipe, visiblemente nervioso, trató de justificarse. Señor Pérez, no quería dañar la empresa, solo pensaba que Alejandro no estaba listo. Quería protegerla. Ignacio lo interrumpió bruscamente. No te corresponde a ti decidir quién está listo y quién no. Has traicionado nuestra confianza y has intentado destruir la carrera de mi hijo. No puedo tolerar más tu presencia aquí. Estás despedido. Felipe, sin más posibilidades de defenderse, bajó la mirada y dejó la villa. Su partida trajo inmediatamente un sentido de alivio entre los empleados que se habían dado cuenta de lo tóxico que se había vuelto Felipe en los últimos tiempos. Con Felipe fuera de juego, Alejandro pudo concentrarse completamente en su trabajo. Continuó demostrando su valía, ganándose la confianza y el respeto de todos dentro de la empresa. Cada día sentía que crecía, no solo como profesional, sino también como persona. Finalmente había encontrado su lugar en el mundo, rodeado del amor y el apoyo de su familia. Pasaron algunos meses y la vida de la familia Pérez volvió a transcurrir en calma. La empresa prosperaba bajo la dirección de Ignacio y Alejandro. Y Laura, finalmente, en paz, podía disfrutar de la presencia del hijo que creía perdido para siempre. La villa, que una vez había sido un lugar de dolor e incertidumbre, ahora brillaba de alegría y amor. Un día, Ignacio decidió organizar una gran fiesta para celebrar no solo el éxito de la empresa, sino también el hecho de que su familia finalmente estuviera reunida. Invitó a amigos, colegas y personas queridas, y la villa se transformó en un lugar de fiesta, con luces brillantes y mesas decoradas. Alejandro, aún incrédulo por lo mucho que había cambiado su vida, observaba todo con gratitud. Durante la velada, Laura se levantó para hacer un brindis. Hoy celebramos no solo el éxito de nuestra empresa, sino sobre todo a nuestra familia. Alejandro, estamos tan felices de tenerte finalmente con nosotros. La vida nos ha devuelto lo que pensábamos haber perdido para siempre, y ahora miramos al futuro con esperanza y amor. Los invitados aplaudieron, y Alejandro, visiblemente emocionado, se levantó a su vez. Gracias, mamá. Papá, dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Nada de todo esto habría sido posible sin ustedes. Me han recibido en su vida, me han dado un lugar en su corazón y en su familia. No podría pedir más. Estoy listo para dar lo mejor de mí, para hacerlos
sentir orgullosos. Ignacio se acercó a su hijo y lo abrazó calurosamente. Ya estamos orgullosos de ti, Alejandro. Has demostrado ser fuerte, valiente y capaz. Estoy seguro de que el futuro solo nos deparará grandes satisfacciones. La fiesta continuó entre risas, música y conversaciones alegres. Pero más tarde, cuando la villa se calmó y los invitados comenzaron a abandonar la escena, Ignacio, Laura y Alejandro se retiraron al jardín, buscando un momento de tranquilidad bajo las estrellas. Sentados juntos en un banco, observaban el cielo nocturno en silencio. «Mira esas estrellas», dijo Laura, señalando el cielo despejado. «Siempre han estado ahí, incluso cuando no podíamos verlas, justo como nuestro amor y nuestra esperanza de estar juntos de nuevo». Ignacio asintió, tomando de la mano a Laura y a Alejandro. La vida nos ha reunido de nuevo. Y ahora, mirando hacia el futuro, sé que somos más fuertes de lo que jamás hemos sido. Somos una familia, y nada podrá jamás separarnos. Alejandro sonrió, sintiendo una profunda paz. Sí, estamos juntos y estamos listos para enfrentar cualquier cosa que el futuro nos depare. Con estos sentimientos de unidad y esperanza, la familia Pérez miraba al futuro con optimismo. La empresa habría prosperado bajo la dirección de Alejandro, y la villa, que alguna vez fue un símbolo de pérdida, ahora estaba llena de vida, alegría y amor. Su historia, una vez marcada por el dolor, concluía con una promesa de nuevos comienzos. La familia Pérez, finalmente reunida, estaba lista para construir un futuro brillante, sostenida por el amor indisoluble que los unía.